Masejet Baba Metziad Afjafjet Amudalev 28a, 24 líneas de arriba para abajo. Como hemos visto anteriormente varias veces, en ciertas circunstancias, cuando una persona, por decir Reubén, encuentra un objeto perdido, encuentra un hallazgo, no se lo puede quedar, sino debe anunciarlo, publicarlo, para que así trate de ubicar a su dueño y el dueño venga a reclamarlo a través de Simanim, a través de que entregue el dueño unas señales, unas identificaciones sobre el objeto perdido. Bien, la Mishnah pregunta, Ve'ad matai hayav leachriz. ¿Cuánto tiempo es que Reubén, cuánto tiempo es que esta persona que encontró el hallazgo debe estar anunciando y publicando lo que encontró? ¿Por cuánto tiempo? Dice la Mishnah, Ad keden sheyedeu bo shchenav, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer shalosh regalim. Ve'achar haregel ha'acharon shiva yamim, kede sheyelech lebeto shel Osha, ve'yachzor shel Osha, ve'yachriz yom echad. Dice la Mishnah Machloket. Según Rabbi Meir, es importante anunciarlo y publicarlo. Es importante que Reubén lo anuncie que lo encontró. ¿Sí? Trate de ubicar al dueño. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se enteren los vecinos. ¿Qué vecinos? Vamos a ver en la Gemara. Así opina Rabbi Meir. Según opinó Rabbi Yehuda, dice no. Es importante que lo anuncie y lo publique. ¿Por cuánto tiempo? Por Shalosh Regalim, por 3 regalim, por 3 fiestas. Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Por qué? Porque en estas fiestas es cuando hay la mitzvah, el precepto de peregrinación. Por ende, todo el pueblo de Israel, la mayoría de Am Israel, suben al Bet HaMikdash. ¿Qué mejor momento que anunciarlos en esas fiestas? Es importante hacerlo por 3 fiestas. Y no nada más esperar 3 fiestas, sino después de la tercera fiesta hay que esperar 7 días adicionales. Hay que seguir anunciándolos por 7 días. ¿Por qué? Porque puede ser que el que escuchó que se perdió un objeto, lo escuchó ¿en qué fiesta? En la tercera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a su casa para verificar si efectivamente se le perdió, y del Bet HaMikdash de Jerusalén a su casa puede tardar en un promedio 3 días, de regreso otros 3 días, ya vamos 6, y el séptimo día es cuando va donde la persona y le dice, mira, dámelo, y estos son, y le da los simanim para así poder reclamarlo. Entonces son los 7 días. 3 shalosh regalim más 7 días. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Bien, la Gemara se enfoca en la primera opinión. Tana shechene aveda. Mai shechene aveda. Y le mashchenim de bal aveda. Y yadale le izul veladrin yale. El shechene makom shenimtzet bo aveda. Está escrito en la Baraita que es importante que lo anuncie el que lo encontró, o sea, Reubén, hasta que se enteren los vecinos de la aveda, del objeto perdido. ¿Sí? O sea, la opinión de Rabbi Meir. Pero la Gemara dice un segundo. Los vecinos del dueño del objeto perdido. ¿A eso se refiere? No puede ser, porque si es los vecinos del objeto perdido, pues si tú sabes que los vecinos del objeto perdido se enteraron, pues significa que sabes de quién es el objeto. Entonces, si sabes de quién es el objeto, pues regrésaselo. ¿Sí? Dice la Gemara, no. Lo que se refiere a Rabbi Meir, lo que se refiere a la Baraita también, o sea, la opinión de Rabbi Meir es que la persona que lo encontró, o sea, Reubén, es importante que lo anuncie hasta que se enteren los vecinos del lugar en donde se encontró la aveda. O sea, los habitantes del lugar. Eso es lo que se refiere. Cuando ya se enteraron los vecinos, pues ya es suficiente para que pare de anunciar y publicarlo. Esta es la primera opinión, la de Rabbi Meir. La Gemara procede a explicar la segunda opinión. Rabbi Yehuda Omer Vejule. Urminhu, Bishlosha Marcheshvan Shoalim et Hageshamim. Rabban Gamliel Omer, Beshiv'a bo, 15 yom achar hachag, כדי שיגיע האחרון של ארץ ישראל לנהר פרת. אמר רב יוסף לא קשיא. כאן מקדש ראשון, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. במקדש ראשון נביא שישראל טובה דכתיבהו יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב, באינן כולי. במקדש שני דלא נביא שישראל טובה דכתיבהו כל הקהל כאחד 4 ריבו 2,360 לא באינן כולי. אמר לאביי והכתיב וישבו הכהנים והלוויים וגומר והשואלים והשוערים וכל ישראל בעריהם. כיוון דאחיהו איפכא מסתברא. מקדש ראשון נביא שישראל טובה דמצוות עלמא ומשתכר שירתא דעזרא ביממה ובלילה לא באינן כולי. וסגבית התיומה. מקדש שני, דלא נפי שישראל טובה, ולא מצוות עלמא, ולא משתכר שירתא דעזרא בין יממה ובין בליליה, באינן כולי. רב אמר לא שם מקדש ראשון, לא שם מקדש שני, לא הטריחו רבנן באבדה יותר מדי. Ok. La Gemara, como dijimos, ahorita se enfoca en la segunda opinión, Rabbi Yehuda. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Que es importante que lo anuncie por Shalosh Regalim, 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, por decir, y adicionalmente, después de la tercera, esperar que 7 días. ¿Por qué 7 días? Dijo Rabbi Yehuda. Porque la persona que, puede ser que la persona que es el dueño de él se escuche de esto cuando, únicamente en la tercera fiesta. Entonces, cuando acabe la fiesta,
va a ir a su casa para verificar si efectivamente se le perdió o no. Puede ser que no sabía todavía, se va a verificar si se le perdió. Le tarda, dice la viuda, 3 días para ir a su casa, en un promedio, lo más lejos, ¿sí? 3 días volver y el 7º día reclamarla con Osimaní. ¿Sí? Así nos dijo. O sea, vemos aquí en la Mishnah que a la persona le tarda volver de Jerusalén a su casa, la más lejos, si agarramos el del más lejos, ¿cuánto tiempo? 3 días. Dice la Gemara, esto aparentemente contradice una Mishnah, Masejet Ta'anit. La Mishnah Masejet Ta'anit, Daf Yud Amud Aleph, 10a. Dice, ¿desde cuándo se empieza a decir Barej Alenu? Veténtalo matar libraja. Hay varias opiniones. La primera opinión dice, se empieza a decir desde el 3 de Heshvan. Ahí es cuando empieza la primera lluvia, es cuando se veténtalo matar libraja. Segunda opinión, Rabban Gamliel. ¿Desde cuándo? 7 de Heshvan. ¿Cómo hacen en Eretz Israel hoy en día? Sí, en la tierra de Israel se hace. ¿Y por qué 7 de Heshvan? ¿Por qué? Dice Rabban Gamliel, escuchen bien, porque el 7 de Heshvan son 15 días, o sea, 2 semanas después de la finalización ¿de qué fiesta? De Sukkot. Y es importante que demos 2 semanas para que el último que sale de Sukkot, el último que sale de Yerushalayim, el último día de Sukkot, alcance a llegar a su casa hasta Near Perat, ¿sí? Antes de que empiece a llover. Dice la Gemara, significa que para el más lejos, ¿cuánto le tarda a volver? 2 semanas. ¿Y nuestra Mishnah qué dice? 3 días. Contradicción. Rabbi Yosef responde lo siguiente. No hay pregunta. ¿Por qué? Porque la Mishnah de Masejet Ta'anit está hablando en los tiempos del primer Bet HaMikdash. Y la Mishnah nuestra está hablando, que nos habla sobre Avedá, está hablando sobre ¿qué? El segundo Bet HaMikdash. ¿Cuál es la diferencia? El primer Bet HaMikdash había muchísimo más gente de Am Israel. Como está escrito en el versículo en Melahim respecto al primer templo, Yehudá Israel Rabbim Kehol Asher la llama la rob. Eran como la tierra, el polvo de la tierra, el polvo de la arena, muchísimos. Entonces, como había muchísimos, por lo tanto no todos podían vivir cerca de Jerusalén, entonces cada vez se alejaba más, y por eso el último llegaba ¿a dónde? Hasta Near Perat. Entonces hay que esperar hasta que el último llegue. 15 días. Sin embargo, nuestra Mishnah está hablando en el Bet HaMikdash Sheni, que no había tanta gente de Israel. No había tanto de Israel, ya muchos habían fallecido, como está escrito en el Pasuk, en Nehemías respecto al segundo templo, Kol HaKaal Ke'echad Arba Ribo Alpaim Shlosh Meot Veshishim, que significa 42.360. Será menos, ya que era menos, podían todos vivir mucho más cerca, y por lo tanto le tardaban. ¿Más lejos cuánto? 3 días nada más. Sin embargo, a Valle viene y le pregunta a Rabbi Yosef, no me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito respecto a los que fueron de Babel a Eretz Israel, o sea, el segundo templo, está escrito que todos habitaban cada uno estuvo en las ciudades que habían antes. O sea que cuando volvieron ¿qué? A las mismas ciudades. O sea que si había uno en Near Perat antes, también había en Near Perat ahorita. Entonces vuelve la pregunta, que hay una contradicción para Near Perat. En la Mishnah, en Masejet Ta'anit dice que tarda ¿cuánto? 15 días. Y aquí dice que tarda ¿qué? 2 semanas. Y aquí dice que ¿qué? 3 días. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Que me estás preguntando, sí, entonces voy a decir la misma respuesta, el mismo estilo, pero al revés. ¿Por qué al revés? La siguiente, escúcheme. El Bet HaMikdash, definitivamente, el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash habitaba en los mismos lugares. Pero obviamente, el primer Bet HaMikdash había mucho más gente, el segundo Bet HaMikdash había menos. Entonces, ¿por qué tardaba? ¿Por qué nuestra Mishnah dice 3 y en Masejet Ta'anit 14? Esto voy a explicar. Nuestra Mishnah, ¿sí? Está hablando cuando ¿qué? Cuando era el primer Bet HaMikdash, al revés. ¿Y qué pasa? Como hay mucha gente, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas caravanas. Entonces uno podía salir a cualquier hora del día. Había muchos vuelos, muchos camiones, en la noche, en el día, todo el tiempo. Entonces uno tarda 3 días en ver el camino. Entonces, como siempre había caravanas, cuando tú querías decidir salir y ibas para allá y tardaba 3 días y listo. Por eso nuestra Mishnah dice 3 días. Sin embargo, la Mishnah Masejet Ta'anit está hablando ¿cuándo? En segundo Bet HaMikdash, que hay menos gente. Si hay menos gente, las caravanas una vez cada semana y media, ¿sí? Entonces puede ser que a uno le tardaba esperar la semana y media más 2 o 3 días de viaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque llegaban a Arpeat, los mismos lugares, pero hasta que salía la caravana, no había todos los días, había cada tanto. Entonces por eso decía 15 días, ¿ok? Así nos dice la Gemara. Otra respuesta que dice la Gemara, la dice Rava. Dice, en verdad no hay diferencia. En verdad no hay diferencia en Bet HaMikdash primero y Bet HaMikdash segundo. No hay diferencia en ambos. Jajamim le dieron 15 días para temas de Téntalo Matar y Brajá, de Barej Alenu. Y para temas de Avedá es diferente. Y ahí le dieron ¿cuánto? 3 días nada más.
para ir. Temas de Aveda. ¿Por qué? Porque Jajamim no fueron tan pesados con el que lo encontró, con Reubén, y decirle, ¿sabes qué? El que lo encontró, que lo anuncie por 3 días, por 15 días más 15 días después eso es too much. ¿Por qué? Porque de por sí la mayoría de gente vivían, vamos a ver más adelante, pero lo explico una vez ahorita, porque de por sí la mayoría de gente, ¿sí? Primero que todo se dan cuenta de inmediato que lo perdieron, entonces no esperan hasta la tercera fiesta. Y también lo que esperan hasta la tercera fiesta, de por sí hay mayoría de gente que vive al lado de Jerusalén. Entonces por eso con 3 días fue suficiente Navidad, para no ponérselo pesado a quien lo encontró. Esa es la razón, pero en verdad esto aplica ya sea para Bet HaMikdash Rishon o ya sea para Bet HaMikdash Sheni, aunque en uno tiene más lógica que otro, porque en uno tarda menos, el otro tarda más, pero también que tarda más, dieron 3 días. ¿Por qué? Porque de por sí ya se le dieron 3 regalim, entonces ya la mayoría de gente lo hubiese escuchado en el primer regal y también lo que escucharon apenas ahorita, la mayoría de gente vive ¿qué? En Jerusalén, así explica los Mefarshim. Entonces es un tema de Navidad. En Navidad, Jajamim no quisieron ser pesados con el que lo encontró. ¿Y por qué? Por las razones que explicamos. Seguimos. Amar Ravina, Shma Mina, Ki Machriz Gelima Machriz, de Isar Kadataja Vedata Machriz, Baina Lemitfele Had Yomale Ayune Bemane, el Shma Mina, Gelima Machriz, Shma Mina. Rabamar no afiru tema Vedata Machriz, lo itrihu Rabbanan Vavedayo Termidai. Ahorita Rabina viene y deduce de Rabbi Yudá lo siguiente. Fíjense bien. ¿Qué dice Rabbi Yudá otra vez? Se le dan 3 fiestas de peregrinación y después de la tercera 7 días. ¿Por qué 7 días? 3 días para ir a ver si se le perdió, 3 para volver y el próximo para reclamarlo. Pero un segundo, si te das cuenta, si nos damos cuenta, ¿sí? 3 días para ir y 3 días para volver, pero ¿cuánto tiempo verifica en la casa? ¿Qué? No, ni un minuto y se devuelve de inmediato. No tomamos en cuenta lo que está en la casa, más que de inmediato entra a la casa y vuelve. Dice la Gemara, si es así, dice Rabina, podemos deducir lo siguiente. Más adelante vamos a ver cuando una persona encuentra un objeto y no se lo puede quedar y debe anunciar, ¿qué es lo que debe anunciar? Si anuncia en general, encontré algo, vamos a ver más adelante, o que dice, encontré tal cosa y el otro le tiene que dar las señales. Encontré algo o encontré un vaso, tiene que especificar que encontró un vaso y el otro tiene que darle los simanim. ¿Qué es lo que tiene que decir? Dice la Gemara, aparentemente, de la opinión de Rabbi Yudá vemos que tiene que decir, así dice Rabina, que el que anuncia tiene que decir, encontré esto específico, encontré un vaso, por decir. ¿Por qué? Porque si dice encontré algo, pues el que tiene que checar si perdió algo, tiene que ir a su casa, verificar todas sus cosas, eso tarda 1 día y medio, 2 días o más, o 1 día por lo menos. Entonces no hubiese sido suficiente 3 días, 3 idas, 3 vueltas del próximo reclamar, sino tiene que ser 3 idas, 1 de stand-by en la casa para verificar todo, 3 más, ya 7, y el próximo 8º reclamar. Así se vemos de aquí que el que anuncia tiene que anunciar ¿qué? Algo específico, el vaso. Entonces la persona va a la casa y en 1 minuto sabe si se le perdió el vaso o no. Verifica los vasos nada más, por decir, si un ejemplo el vaso. Sin embargo, Raba viene y dice, no, en verdad puede ser como el otro lado, que la persona que anuncia tiene que anunciar se perdió algo. Entonces, como aquí es suficiente que la persona vaya y verifique toda su casa. De por sí, en Navidad no fuimos tan pesados como dijimos antes. No fuimos tan pesados con el que lo encontró a decirle que tiene que esperar 8 días, 9 días. No fuimos tan pesados. ¿Por qué? Por las mismas razones que explicamos antes de los Mefashim. Porque de por sí la mayoría de la gente que escuchó al que anunció, lo escuchó cuando en la primera fiesta. Y también se lo escuchó en la última fiesta, normalmente vive ¿qué? Cerquita de Jerusalén. Entonces no es suficiente tanto tiempo y ahí lo soluciona todo. ¿Ok? Entonces no hay prueba. O mejor dicho, no que no hay prueba, Raba discute, dice que efectivamente podemos decir que la persona que anuncia que se perdió algo o encontré algo, ¿sí? No tiene que especificar y no hay prueba de la Mishnah como acabamos de explicar. Así dice Raba. Seguimos. Tanura banana. Regel rishon omer regel rishon. Regel sheni omer regel sheni. Regel shelishi omer stam. Veamai. Leima regel shelishi. De lo ati lechlufe besheni. Sheni nami ati lechlufe berishon. Hakati regel shelishi. Le mandaron una baraitá. Y dice, listo, según Rabbi Yudá acabamos de ver que la persona tiene que anunciarlo en las 3 fiestas de peregrinación. Y adicionalmente 7 días más, esperar 7 días más, como explicamos. ¿Qué es lo que anuncia en cada fiesta? Son 3 fiestas. ¿Cuál es el lenguaje de su anuncio? Entonces dice la baraitá, en la primera fiesta dice, Señor, estoy anunciando tal y tal, y es la primera fiesta de mi anuncio. Tiene que decir, esta es mi primera fiesta de mi anuncio. El segundo regel, la segunda fiesta dice, se perdió tal y tal, y esta es la segunda fiesta de mi anuncio. Y cuando llega la tercera fiesta,
Dice simplemente, se perdió, encontré algo perdido. Pero dice la Gemara, ¿y por qué no en el tercero también no dice, y esta es la tercera fiesta, igual que dice en primera y segunda? Porque si él dice esta es la tercera fiesta, puede ser que una persona escuche y se confunda y diga, no, él anunció que segunda fecha, segunda fiesta. O sea, a veces uno escucha 3 y se imagina que dijo 2. O sea, para que no haya esa confusión, decimos que ¿qué? O sea, explico un poco más. O sea, si decimos que en la tercera fiesta él va a anunciar igual que la segunda y la primera, va a decir, y esta es la tercera fiesta de mi anuncio, pues el que escuchó, puede ser que se va a confundir y dijo, ¿y qué va a decir? Anunció que es, ¿qué? La segunda. Entonces todavía no hace falta que lo reclame, tengo una fiesta más. Y en verdad van a pasar 7 días después, ya no se lo van a dar más. ¿Sí? Entonces, para que no pase eso, en la tercera fiesta hacemos algo muy raro y nada más dice que no menciona qué fiesta es. Simplemente menciona, encontré algo. O sea, la gente no va a decir, pero mencionó una fiesta. Me mencionó que es la primera o la segunda o la tercera. No mencionó nada. Si no mencionó nada, la gente sabe que no mencionó nada. ¿Saben qué es cuál? La tercera. Dice la más, si es así, pues también ¿por qué no dices que en la segunda fiesta va a haber una confusión? Que cuando él dice, esta es la segunda fiesta de mi anuncio, van a pensar que es la cual, la primera. Dicen, no hay ningún problema. También si piensa que es la primera, todavía hay una tercera después. Entonces no hay ningún problema en este caso. Muy bien. seguimos. תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא ודאי מכריז עליה 3 רגלים, ואחר רגל אחרון 7 ימים כדי שילך 3 ויחזור 3 ויכריז יום אחד. מי שחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. משרבו הנשיאים התקינו שיהיו מודיעין לשכניו ולמיודעיו ודיו. מה אם שרבו הנשיאים דאמרי אבתה למלכה. Le mandaron una varita que al principio, o sea, cuando había Betamigdash, efectivamente, como dice Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, esto cuadra según la opinión de Rabbi Yehuda, cualquier persona que encontraba un objeto perdido y tenía simán o algo así, de tal manera que no se lo puede quedar si no tiene que anunciarlo, pues ¿qué hacía? Lo anunciaba en las 3 fiestas y después de la tercera fiesta esperaba 7 días, 3 para que la persona tenga chance para ir a su casa, verificar, regresar otros 3 días y el séptimo poder ¿qué? Reclamarlo a través de Simani. Eso era al principio cuando había Betamigdash, desde que se estudió el Betamigdash. Posteriormente, cuando se estudió el Betamigdash, y la Gemara dice que se ha construido prontamente en nuestros días, Jajamín decretaron que no se ha anunciado más en el Betamigdash porque no hay más peregrinación, sino ¿en dónde? En el Beta Knesset y Bet Midrash, que la gente viene mucha también para allá. Y después, cuando empezaron a haber muchos confiscadores, sí, que vamos a explicar qué tipo de confiscadores, los Jajamín dijeron, ¿sabes qué? Mejor no lo anunciamos en el Beta Knesset ni el Bet Midrash para que no se enteren los confiscadores, sino que anúncialo nada más a los vecinos, como dijimos antes, los vecinos donde está el lugar donde se encontró y a los conocidos, y eso es suficiente. Y la Gemara explica qué confiscadores. Lo que había unos confiscadores que decían que cualquier cosa encontrada no te la puedes quedar. ¿Se la tienes que dar quién? Al rey. Entonces, cuando uno anunciaba el Beta Knesset de Midrash, todo el mundo se enteraba, venían los confiscadores y se lo quitaban. Entonces dijeron, Jajamí, ¿sabes qué? Ni en el Beta Mikdash, porque no hay Beta Mikdash, ni en el Beta Knesset, porque los confiscadores se lo agarran, sino ¿a quién? A los vecinos nada más, a la vecindad y a los conocidos. La Gemara trae una historia. Rabbi Ami, Ashka Judaya, Udia de Dinare, Hazie Hau Barnash de Kamirtat, Amales Dil Shekol Nafshach, de las Parseanan de Hambre Avitale Malka. La Gemara trae una historia que Rabbi Ami una vez encontró un utensilio lleno de monedas de oro, lleno de zeubim, de monedas de oro. Y de repente Rabbi Ami ve una persona que está pasando, ¿sí? Enfrente, y se dio cuenta de esa persona que está pasando, esa persona se dio cuenta que Rabbi Ami se empezó a asustar. ¿Por qué? Porque pensaba que era uno de los confiscadores y le iban a quitar ¿qué? Todo lo que encontró. Le dijo a esa persona, Rabbi Ami, no te preocupes, quédatelos tú. Yo no soy de los persas que digo que todo lo que uno encuentra pertenece al rey. No te lo voy a confiscar, básicamente, no te preocupes. Se quedó tranquilo. Seguimos. Tanu Rabbanan, Even Toen, Hayetá Birushalayim. כל מי שעבדה לו אבדה נפנה לשם, וכל מי שמוצא אבדה נפנה לשם. זה עומד ומכריז, וזה עומד ונותן סימנים, ונותרה. וזוהי ששנינו, צאו וראו אם נמחת אבן הטוען. Me trata una baraita y comenta que en Jerusalén había una piedra muy alta, ¿sí? Una piedra muy alta que se llamaba ¿qué? Even Toen. Traducción literal, piedra de los demandantes, ¿sí? ¿Por qué se llamaba así? Van a entender. Cualquier persona que se le perdió algo, un objeto, iba para esa piedra. Y cualquier persona que encontró algo, iba para esa piedra, se paraba arriba, que era alto, y anunciaba en fuerte que encontró algo, ¿sí? Y el que venía, que estaban siempre ahí alrededor, era como un lugar de lost and found, ¿sí? Y los que venían y daban un simán, se la llevaban, ¿sí?
Y sobre esta piedra fue mencionado Masejet Ta'anit, sobre Jonia Ma'agel. ¿Sí? En Daf Yud Tet, Masejet Ta'anit. Tseur, como saben la historia brevemente, no estaba lloviendo, hizo un círculo y dijo, no voy a salir de aquí hasta que empiece a llover, y empezó a caer un mapul, y fue a ver, para ver si ya para el agua, dijo, vayan a ver si ya se cubrió, se tapó la piedra, el Eventoen, ¿sí? Si se cubrió es porque ya llovió suficiente. ¿Qué Eventoen? Esta de acá que mencionamos, que era alta. Entonces si se tapó es porque ya llovió demasiado. Seguimos, próxima Mishnah. Amar et ha'aveda velo amar simanea. Lo itenlo ve'aramay afalpisha amar simanea lo itenlo sheneemar ad derosh ajija oto ad shetidrosh et ajija im ramayhu imeno ramay. Dice la Mishnah lo siguiente. Después de que hablamos sobre el que lo encontró debe anunciar, ahorita la Mishnah nos dice, bueno, ¿cómo ahorita se lo entrego al supuesto dueño? Dice la Mishnah, si viene una persona y lo reclama y dice, sí, se me perdió tal cosa, tal vaso, pero no da un simán, el que lo encontró, por decir Rubén, no se lo debe ¿qué? No se lo debe dar. ¿Sí? Y por otro lado, si el que vino a reclamarlo era conocido como un ramay, como un tramposo, como una persona deshonesta, aunque dé un simán, aunque diga se me perdió el vaso con tal simán y simán, no se le da. ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito respecto a Shabbat Avedá, Aderosh Ajija Oto, hasta que lo busque, hasta que la persona, tenlo, el que lo encontró lo debe tener hasta que lo busque su compañero. Obviamente hasta que lo busque su compañero, sino, ¿qué es lo que se refiere a decir? Hasta que nos demos cuenta, cuánto se lo das, te los debes de tener y no dárselo a nadie, hasta que nos demos cuenta que el que lo está reclamando no es un ramay. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Con simanim. Si da simán, pero si sabemos que de por sí es un ramay, aunque de simán no va a ser suficiente, porque va a ser ramay. Porque sabemos que es ramay, mejor dicho. Así nos dice la Mishnah. Y ahorita la Gemara trae el mahloket que antes mencionamos, que vamos a mencionar más adelante, ahorita lo trae. Itmar, Rabbi Yehuda Amar, Avedta Machriz, Rav Nachman Amar, Gelima Machriz. Rabbi Yehuda Amar, Avedta Machriz, de Amar, Gelima Machriz, Cheshina le ramay. Rav Nachman Amar, Gelima Machriz, le ramay lo Cheshina, de Imken, en la Dabar Sof. Escuchen bien lo que nos dice ahorita la Gemara. La Gemara nos trae un mahloket. La persona que encontró, por decir Rubén, encontró un objeto perdido, un hallazgo, debe anunciar. ¿Qué es lo que anuncia? ¿Que encontró algo perdido? ¿Que encontró un hallazgo en general? No especifica qué. O menciona encontré tal hallazgo, por decir el vaso. Entonces Rabbi Yehuda dice, encontré un vaso. ¿Sí? Entonces Rabbi Yehuda dice, no. Mejor dicho, aquí el caso de ejemplo que la Gemara trae es glima, una prenda, tal prenda. Vamos a hablar de prenda mejor. Es el caso de la Gemara para traducirlo exacto. Rabbi Yehuda dice, no, cuando anuncia, tiene que anunciar que encontré algo, a quién se le perdió algo. General. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rav Nachman dice, no, tiene que decir el nombre de lo que encontró. ¿Sí? Por ejemplo, glima, encontré una prenda. ¿A quién se le perdió una prenda? Y ahí el que viene trae simani. La Gemara explican que discuten. Rabbi Yehuda dice que tiene que anunciar algo en general porque si dice que encontró una prenda, pues sospechamos que hay un tramposo, un deshonesto que venga y sepa justamente los simanim del dueño. Digo, ¿sabes qué? Ya que seguramente se le perdió a esta persona, yo sé los simanim porque yo estaba con él en un momento que lo tenía, entonces viene un deshonesto y ¿qué va a hacer? Va a decir los simanim. ¿Por eso qué? Por eso no tiene que decir ni qué fue lo que se perdió. General, para así disminuir el riesgo de una persona deshonesta, una persona tramposa que venga y lo reclame. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rav Nachman dice, no, especifica qué fue lo que encontraste. Ah, pero ¿por qué no sospechas a un tramposo? Dice, porque si sospechas a un tramposo, también, si tú sospechas que hay un tramposo, también, si tú sospechas que hay un deshonesto, pues también si no dices nada, también dices general, encontré algo, también puede venir. Entiendo que hay menos sospecha, pero también hay sospecha de que venga un deshonesto y justamente te tire y te pegue, le dé bien y le diga que sí, se me perdió a mí una prenda con tal simán y simán. Entonces si sospechas, sospecha hasta el final. Si no sospechamos hasta el final, entonces no sospeches. Entonces por eso dice Rav Nachman, también no es necesario que no digas nada, sino puedes decir encontré una prenda y con eso es suficiente. Y no tenemos que sospechar que venga un tramposo, porque si sospechamos que venga un tramposo, también si lo dice general, también tenemos que sospechar. Obviamente, aunque hay menos sospecha, pero también tenemos que sospechar. Así es la discusión. De todas maneras, repito, tenemos una discusión. Según Rabbi Yehuda, tiene que ser un anuncio general. Según Rav Nachman, tiene que ser un anuncio
detallado, específico sobre qué fue lo que se perdió y el que reclama tiene que dar los simanim. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rav Nachman, la segunda opinión, de nuestra Mishnah. Y por eso trajimos esta majloqueta aquí. Tnan. Amar et aveda velo amar et simanea. Hare ze lo itenlo. Y amar bishlama vet damachriz. Acá mashmalan, afalgab de amar gelima, que lo amar simanim lo amar el ayamart glima machriz. Amar y uglima, ve amar y uglima. Tzija la yomra, que lo amar simanim lo madrinale. Maras alfa leolam glima machriz, amar y uglima, ve amar y usimanim. Lo amar simanea, lo amar simanea muvhakim dida. Escuchen bien. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? En nuestra Mishnah vimos lo siguiente. Si una persona, traducción literal de Mishnah, amar, una persona anuncia. No está escrito en la Mishnah qué fue lo que anunció. Viene el demandante, el que reclama, y dice el nombre de lo que se perdió. Pero no dice los simanim. En ese caso nos dice la Mishnah, el que lo reclama no lo agarra. Otra vez, escuchen el caso. No sabemos qué fue lo que anunció, el que lo encontró, pero sí nos dice la Mishnah que el que lo está reclamando dijo el nombre de lo que se le perdió, pero no dio simanim. Nos enseña la Mishnah que en este caso, ¿lo agarra o no lo agarra? No se lo damos al que lo está reclamando. No se lo damos al que lo está demandando. Dice la Gemara, si tú me dices que el que anuncia algo general, o sea, como la primera opinión, o sea, como la opinión de la viuda, entiendo que me enseña la Mishnah. Aunque el que anunció algo general, y el que está reclamando algo específico, dice, a mí se me perdió tal cosa, aún así no se lo entregamos. ¿Por qué? Porque no dio simanim. Entonces entiendo el hidush. Pero si tú me dices que el que anuncia algo específico, o sea, que el que anunció, el que lo encontró, está anunciando, se perdió una prenda. Y el que lo está reclamando, ¿qué está diciendo? Encontré una prenda y no da los simanim. Obvio de que en ese caso no lo va a poder ¿qué? Reclamar. ¿Por qué? Porque el que anunció prenda y el que reclamó lo mismo, reclamó prenda sin dar unos simanim. Obvio que no va a poder. Entonces, aparentemente no cuadra según esta opinión. O sea, otra vez. Según la opinión que el que anuncia, según la opinión de Rav Nachman, que el que anuncia en lo que no general, sino lo que encontró en específico, si por decir prenda. Entonces, ¿qué nos dice la Mishnah? El que reclamó lo que se perdió, pero no dio simanim. O sea, que reclamó y mencionó lo mismo que él anunció. Y nos dice la Mishnah que en ese caso obvio que no se le va a entregar. Si lo único que dijo fue lo único que anunció el otro. ¿Qué jugar le hace el hidush? Dice la Gemara, no me cuadra. Entonces, aparentemente vemos que ¿qué? Vemos con la opinión de Rabbi Yehuda, si repito que el que anuncia general, y la Mishnah nos enseña que el que reclama, aunque reclamó algo específico, o sea, aumentó una información, pero ya que no dio simanim, no es suficiente. Ahí está el hidush, ahí entiendo. Así la Gemara intenta traer una prueba en contra de Nachman a favor de Rabbi Yehuda. Sin embargo, la Gemara tumba, dice Razafrano. En verdad puede ser que el que anuncia no algo general, sino algo específico, como dijo Rav Nachman. Pero preguntamos, entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Mishnah? Que el que reclamó también prenda algo específico y no dio simanim. Obvio de que no lo va a recibir, porque no aumentó ninguna información. Dice, no. ¿Sabes cuál es el caso de la Mishnah según Rav Nachman? El que anunció algo específico, porque según Rav Nachman se anuncia que en específico encontré una prenda, y el que lo reclamó no nada más dijo que es una prenda, sino también dio simanim. Pero la Mishnah dice lo amaret simanea. Dice que no dio simanim. No, porque dio simanim generales y no muvhakim. Por ejemplo, dijo el color, sí es una prenda y el color es rojo o el color es blanco, que es algo general. Ahí nos enseña la Mishnah, a pesar que aumentó información, sí aumentó porque dijo un simán, pero ya que no es un simán muvhak, no es una señal, una identificación determinante y exclusiva y única, por eso no se le da. Entonces no hay prueba en contra de Rav Nachman. Seguimos. והרמאי, אף על פי שאמר את סימני הרי זה לא ייתן. תנו רבנן, בראשונה כל מי שעבדה לו אבדה היה נותן סימנים ונוטלם, משרבו הרמאים התקינו שיהיו אומרים לו, צא והווה עדים דלאו רמאי את וטול. כי יד אבו דרבא פאי כסלח אמרה והשכחוה, עתה לקמד רבא רבונה אמר לה, זילה הייתי סעדה דלאו רמאי את וטול. אזל הייתי סעדה, אמר לו ידעיתון בדרמאי הוא, אמרו לו אין. אמר לו, אנא רמאנה? אמרו לו, אנא לאו רמאת כאמרין. אמר רבא רבוא, מסתברא לא מייתיני שחופתי לנפשי. Le mandan una baraita. Dice que al principio,
Al principio, cuando alguien encontraba algo perdido, un hallazgo, por decir Rubén, ¿sí? Y no se lo podía quedar, sino tenía que anunciarlo, pues cuando venía cualquier persona lo reclamaba, por decir Shimon lo reclamaba y entregaba simanim, sí determinantes, pues al principio efectivamente, ¿qué hacía uno? Si daba simanim, se le entregaba a Rubén, se lo entregaba a Shimon. Sin embargo, cuando empezaron a aumentarse los ramaim, los tramposos, los deshonestos, que también venían deshonestos y decían ellos los simanim, dieron jajamín, ¿sabes qué? Ahorita el que lo reclama tiene que dar simanim y tiene que traer 2 testigos que él no es tramposo. Que no hace falta traer 2 testigos que le pertenece a él. Simanim es suficiente, pero tiene que traer 2 testigos que ¿qué? Que es una persona honesta y no es un ramay. Y le decían, trae 2 testigos y después te lo doy. Dice la Gemara, como vemos en la historia, hubo una historia con el papá de Rav Papá. A él se le perdió, al papá de Rav Papá, ¿sí? A Búa de Rav Papá, se le perdió un burro. Y, un segundo. Y lo ubicó después con el tiempo. ¿Pero quién lo tenía? Lo tenía Rabba Barrabuna. Entonces fue a Búa de Rav Papá, el papá de Rav Papá fue donde Rabba Barrabuna y le dice, mira, es mi burro. Y le dio los simanim y todo. ¿Qué le dijo Rabba Barrabuna? Lo siento, ya hoy en día hay muchos tramposos, como dijimos. Tienes que traer también, aparte de los siman que me dijiste, tienes que traer 2 testigos que ¿qué? Que usted no es ramay, que usted no es un deshonesto, no es un tramposo. ¿Sí? Como vimos ahorita. Y la Gemara sigue contando qué pasó. Escuchen qué pasó. Fue el papá de Rav Papá y trajo 2 testigos a favor de él, de que es una persona correcta. Bueno, entonces cuando llegan los 2 testigos, ¿quién los trajo? El papá de Rav Papá. Trae a los 2 testigos para que den testimonio sobre él, que es una persona correcta. Una recomendación, ¿sí? Le dice Rabba Barrabuna a los testigos, ¿ustedes conocen a él que es un tramposo? Les dice, claro, sí. Se viene el papá de Rav Papá y le dice a los testigos, ¿cómo crees? ¿Yo soy tramposo? Yo no soy tramposo, ¿qué estás hablando? Entonces dice Rabba Barrabuna, si los testigos dicen, no me refería a decir que sí, que claro que son tramposos, sino sí que no son tramposos, claro que no son tramposos, a eso me refería. Se les cree a los testigos, en ese caso se les cree. ¿Por qué? Porque a pesar que normalmente cuando una persona da testimonio y se entiende algo, uno no se puede retractar, ¿sí? En este caso decimos que eso es lo que se refiere al principio, porque nadie va a ser, el papá de Rav Papá no va a traer 2 testigos para que den testimonio en contra de él. Si los trajo es porque seguramente quieren dar testimonio a favor de él. Entonces si se dijeron sí, seguramente se referían a sí, no sí que son tramposos, sino sí que claro que no son tramposos. Entonces en ese caso efectivamente dijeron que no se referían a eso, sino se referían a que no es tramposo Rav Papá, efectivamente se les cree. Pero de todas maneras vemos de la historia que efectivamente no es suficiente que den simanim, sino que en esa época se necesitaba que traiga 2 testigos sobre la persona que está reclamando, que es una persona correcta, honesta y no tramposo y deshonesta. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.